Muy buenas noches, pues bienvenidos todos. Estamos una vez más reunidos y conectados para esta sesión de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esta ocasión, un tema candente, sin lugar a dudas. Yo soy Edgar Medina, director del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en México. Y en esta ocasión tendré el privilegio de pues, ser digamos, el hospedador de una sesión en la que nos dirigirá la licenciada Ofelia González. La licenciada Ofelia, bueno, es una miembro muy activa del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en CBMC en México, ella radicada en Nuevo León, y bueno, pues tiene amplia experiencia en el tema de las relaciones laborales. Ofe, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches Edgar, buenas noches a todos los que están aquí en el foro, en esta sesión, como dice Edgar, muy importante, y ahora sí que estamos listos para comenzar. Ofelia González, a sus órdenes. Pues va a ser un placer, Ofe, sobre todo tratándose pues de un tema, digamos, que es un mal necesario. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las demandas que tristemente de pronto se llegan a dar en el escenario de los negocios. Y bueno, pues es una grata oportunidad para recordar que la Biblia pues trae recursos para todos, sin lugar a dudas. Y no deja fuera un tema tan relevante como ese, por más penoso que llegue a darse en la situación en la que lo podamos vivir. Pero bueno, antes de arrancar, me gustaría darle la bienvenida a todos aquellos que amablemente están conectados. Veo por acá que está Arturo Holguín. Tuve la oportunidad de estar en contacto con él hace un momento. Sé que tiene un compromiso. Aprecio que esté conectado ahorita en este ratito, en este arranque. Bienvenido, Arturo. Está conectada Erenia Mendoza. ¿Qué tal, Arturo? Saludos. Y bueno, estás ahí con tu esposa, la vi también conectada a ella por acá. Y bueno, pues saludos a los dos. Que Dios los bendiga. Un placer. Y bueno, Erenia, que está en este momento, ella está liderando un comité de recién nacimiento en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, pero actualmente está en la Ciudad de México. Y le digo hace ratito que estábamos en contacto, le digo, bueno, pues disfruta tu estancia en la capital mundial de la torta de tamal. Y bueno, es una maravilla la comida en todo el país, pero bueno, en la Ciudad de México, increíble. Está conectado en esta sesión Luz María, miembro aquí del CBMC en Monterrey. Un gran saludo, Luz María. Jaime Luna. Jaime, pues supongo que también estás en la Ciudad de México y nos están invadiendo desde allá. Saludo muy afectuoso a todos. Jorge, supongo que estarás todavía en Dallas. Por lo menos estás bien cubierto, eso sí. Supongo que está el frío a todo lo que da. Cuídate muchísimo. Leticia Carmona, a ver si nos puedes escribir, Leticia, desde dónde estás conectada. María Ángel Díaz, saludos, bienvenida una vez más desde Venezuela. Ofe, que ya pues va a estar en un momento más liderando ya esta sesión. Ricardo Hernández, desde Irapuato también. Sara de Holguín, que ya la saludábamos. Saraí López. Saraí, recuérdanos desde dónde estás conectada. Y Pilar, la hermana Pilar Pineda, que está conectada desde Nuevo Laredo. Saludos muy, muy afectuosos. Y Rodrigo San Pedro, también conectado, no sé exactamente desde dónde. Saraí López, desde la Ciudad de México, me parece, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues hoy de veras estamos invadidos. La verdad es de que es una gran alegría y bueno, pues espero pronto darme una vuelta por allá y poderlos saludar y ojalá que podamos estar reuniéndonos. Bueno, aprovecho también para comentarles que Arturo, él está exactamente, no sé en qué parte de la ciudad esté Arturo, a ver si ahorita Sara o él mismo nos lo comenta, pero él dirige un grupo de personas que están dedicadas al tema de los negocios y revisan, como lo hacemos nosotros, principios bíblicos. Y bueno, pues estamos comenzando a trabajar, a hacer una sinergia y buscando la forma de darle cobertura al trabajo que está haciendo Arturo allá. Entonces la gente que está en la Ciudad de México, igual nos ponemos de acuerdo para estar también
ahí en contacto con Arturo, que está trabajando fuerte en esto. Rodrigo, desde Cuenca, Ecuador. Por cierto, Rodrigo, quedé de pasarte el dato de Machala, no te lo he pasado. Me comprometo aquí públicamente delante de Dios y de todos los que están anotados, que antes de que termine la sesión te paso el dato de la gente de Ecuador. Igual si me puedes mandar un mensaje con tu número de WhatsApp, es decir, tu número de celular, te pongo en contacto con Carlos. Carlos Pantoja es el director del CBMC eh, en Machala. Supongo que estarás muy enterado de nuestra Machala. Machala está al sur del Ecuador. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones allá. Están haciendo un trabajo fantástico. Ojalá que pronto puedas estar en contacto con él, pero por lo pronto yo te paso ahorita los datos del comité local allá en Machala, que es el equipo más fuerte. Listo, ya tengo aquí tu número, te lo agradezco. Estás a 4 horas, correcto, muy bien. Si tú estás más hacia el norte. Muy bien, perfecto, pues saludos a todos. Leticia Carmona, tengo todavía la duda desde dónde está conectada. No sé si por acá lo escribiría. Ok, ya. Y Arturo dice que está en la alcaldía antes delegaciones, antes la delegación Benito Juárez. Muy bien, gracias por el dato, Arturo. Entonces, bueno, pues ahí tienen esa referencia. Claro, la Ciudad de México es enorme. Y bueno, ahorita estamos en una etapa en la que en la Ciudad de México se está, digamos, viviendo una transferencia, una nueva etapa, pero quiero que sepan que en alguna ocasión llegamos a tener en la Ciudad de México 72 comités del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, o sea, 72 grupos, para que se den una idea, 72. Entonces, bueno, la verdad es de que da para mucho. Bienvenidos de una vez, de una nueva cuenta a todos. Y bueno, vamos directamente a compartir aquí el material. Voy a compartir pantalla de lo que viene siendo ya esta, la que es la lección 30. ¿Qué tema? Enfrentando las demandas. Y entonces, pues bueno, decíamos hace un momento que es un tema pues, duro, es un tema difícil, pero es un tema a la vez muy, muy necesario. En esta ocasión estará dirigiendo el tema la licenciada Ofelia González, así que adelante, por favor, Ofelia. Muchas gracias, Sergio. Bueno, enfrentando las demandas. Aquí, mis estimados, pues lo ideal sería evitarlas a toda costa. ¿Cómo? Pues siendo honestos, siendo íntegros, siendo justos. Ahora sí que cumplir con lo que nos marca la ley para evitar estos penosos procesos. Pero bien, si ya estamos enfrentando una demanda, ya sea porque un socio nos demandó, un cliente insatisfecho o bien un ex empleado, que en este caso, en este último caso, en el mundo empresarial es muy, muy común. Si ustedes, al igual que yo, tienen por ahí una empresa, son empresarios o tienen un negocio y tienen empleados, créanme que va a llegar el punto, no están exentos de que un ex empleado los demande, ya que hay muchas causas o muchas razones por las cuales ellos nos pueden demandar a nosotros. Y para ellos, pues yo les sugeriría que se informen, que tengan conocimiento de la ley laboral para que puedan evitar al menos este tipo de demandas. Y pues bien, como cristianos, nosotros, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una demanda, ya sea de cualquier tipo, como las acabamos de mencionar? Y es donde entra el dilema, donde entra la zozobra de qué tenemos que hacer. O sea, me defiendo, no me defiendo, pido consejo, simplemente oro y que Dios lo resuelva. ¿Qué hacemos, mis estimados? Pues no es una respuesta nada fácil, como bien nos están explicando aquí en el material, no es una respuesta nada fácil. Pero bien, a través de esta sesión vamos a tratar de entender qué es lo que desea Dios, cómo desea Dios
que nosotros respondamos cuando nos encontramos en una situación de este tipo, en una demanda, ¿no? En algo legal. Al decir legal, simplemente creo que cada uno de nosotros, si nos vemos involucrados en algo legal, pues es de temerlo en lo humanamente, ¿no? Pensando humanamente, yo creo que a nadie nos gustaría estar en esa posición de enfrentar una demanda legal, ¿no? Por todo lo que esto implica. Y pues bueno, lo vamos a resumir en 7 puntos. Para ello vamos a ir avanzando. Tenemos por ahí una lectura bíblica en Mateo 5:38. Cuando nos la pida el manual la vamos a leer por ahí, Edgar. Correcto. Vamos a resumir en los 7 puntos o 7 acciones que Dios espera de mí cuando yo enfrente una demanda. ¿Ok? Correcto. Bien. Vamos a leer, Edgar, Mateo 5:38 al 42, por favor. Dice, la escritura lo voy a tomar de la versión Reina Valera. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué fuerte, ¿no? Dice, en base a esta lectura, Dios nos está diciendo, dice, al que quiera ponerte en pleito, al que te pleitee y al que te pida algo, dáselo, o sea, cede, no le pleitees. Y es algo en nuestra carne y en nuestra humanidad, es algo muy difícil de hacer. Créanmelo, yo he estado en situaciones similares, no porque me hayan demandado, sino situaciones que a lo mejor ahorita les voy a platicar, pero es muy difícil el ceder, el no defenderte, vaya. Entonces aquí Dios nos está diciendo, no pleitees, simplemente cede, dale lo que te está pidiendo. ¿Y a quién se está dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo en este versículo específicamente? Pues está dirigiendo a su pueblo, porque no está hablando en singular, está hablando en plural. Entonces está dirigiendo a su pueblo y aquí hay algo muy importante, porque al decir Dios esto, hace una diferencia entre su pueblo diciendo, no seas como los publicanos, no seas como los gentiles. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos ciertamente eran aquellas personas que recaudaban, eran los que recaudaban los impuestos. Entonces, si Dios nos está diciendo, cuando tú enfrentes una demanda, no pleitees, pero tampoco quiero que tú seas como los publicanos, o sea, no quiero que tú tengas tu objetivo sea el dinero, vaya, cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder, no te enfoques en el dinero, es lo que Dios me está diciendo con este texto. Y al decirme, no seas como los gentiles propiamente somos todos aquellos que no fuimos nacidos judíos, o bien también se entiende como paganos. Los paganos en este caso son todas las personas que tienen una cultura o unas creencias religiosas que no están basadas en Cristo. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? No seas uno más, no respondas o no seas como una persona que no me conoce. Ciertamente es lo que Dios me está diciendo con esto. Y habla entonces aquí de que no debemos reaccionar como lo haría una persona que nos conoce a Cristo. ¿Qué dice el punto número 2, Edgar? ¿Te refieres a la cita bíblica? No, ahí en la reacción tenemos puntos. Correcto. El punto número 2 dice, debe de defenderse ante una demanda legal. Considere Hechos capítulo 25, versículos 10 y 11. Ok, bueno, aquí lo vamos a resumir. Hechos 25:10 se refiere básicamente a la defensa de Pablo ante el tribunal.
Y en estos versículos sobresalen dos puntos, que es la respuesta a si yo debiera de defenderme, cómo defenderme de una demanda legal. Sobresalen dos puntos. Y uno que dice Pablo estas dos cosas. Dice, si he hecho algo malo, lo pago. O sea, dice Dios, a ver, tú debes de tener la conciencia de que si te están demandando, tú debes de estar consciente de que si esa demanda procede porque algo malo tú hiciste. Entonces, si algo malo tú hiciste, Dios con esto me está diciendo, entonces no te hagas, ¿verdad? Paga lo que debes, paga lo que, el mal que tú hiciste, el agravio o lo injusto que hayas hecho, tú sabes y debes de estar conscientes si es verdad, si esa demanda procede, si es verídica, entonces tú debes de estar consciente en relación a que debes de pagar, o sea, Dios dice, no te hagas, o sea, si tú sabes que lo hiciste mal, que algo hiciste mal y que procede esa demanda, entonces págalo. Pero también dice Pablo, dice, pero si no, o sea, si no, yo no hice nada malo, nada me pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo aquí? Si tú no hiciste nada malo, entonces solamente confía, porque no hay ley contra ti, o sea, no hay nada que pueda venir malo contra ti, porque no hiciste, ahora sí como dicen en lo coloquial, ¿no? Dice, el que nada debe, nada teme. Entonces Dios nos está pidiendo aquí que confiemos en Él y nos habla de confiar en un Dios. Pues primero, obviamente, si estamos ante una autoridad legal, dice, pues confía en el juez, confía en la justicia, pero nosotros como cristianos sabemos y debemos de estar conscientes que nuestro Dios es el principal juez justo. Entonces, sabiendo esto, nosotros no tenemos nada de qué temer. ¿Quieres agregar algo, Edgar? Que te estaba viendo por ahí. Bueno, la verdad es de que es una enseñanza que sí realmente se opone, digamos, a los criterios más básicos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 38 y 42, que veíamos al principio, pues ahí está hablando acerca de la venganza personal. Dice, oyeron ustedes que se decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no, o sea, no se resistan al que es malo. Y eso apela a la, digamos, a la parte más elemental de un ser humano. Un niño, cuando es pequeñito, cuando está recién casi nacido, pues todo lo que hace, lo hace para sí mismo. Es egoísta de una forma natural y en la medida que él va madurando, entonces comienza a ceder. Hay personas que llegan a ser adultas en edad, pero nunca en la madurez espiritual o en la madurez emocional y siguen demandando para sí todo. Y entonces el que una persona esté en condiciones de ceder a sus derechos o ceder a cualquier situación, a cualquier privilegio, a cualquier beneficio que pudiera llegar a tener, pues es un gesto de verdadera humildad que al final del día solo Dios puede desarrollar en nuestros corazones. Entonces, me parece que de entrada el hecho de estar en un asunto aparentemente legal es en realidad algo que nos lleva a manejarlo de una forma muy espiritual. Así es, correcto. En el punto número 3 dice, ¿cómo deberíamos responder si fuéramos acusados falsamente? Es lo que ya decíamos aquí. Y podemos leer Mateo 5:43, Edgar. Sí, que es básicamente el pasaje que sigue al que estábamos viendo. Exacto. En esta ocasión lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él te da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos,
¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Gracias. ¿Cómo deberíamos responder acusados falsamente? Pues en base a lo que acabamos de leer es en amor. O sea, volvemos al punto de que Dios no quiere que pleitees, Dios no quiere que tú te defiendas, porque recordemos que suya es la venganza. Entonces, son muchas cosas que no vienen aquí, pero que están implícitas en lo que nosotros estamos leyendo, como esto. Básicamente, lo que acaba de leer Edgar se traduce en amor. O sea, pero digo, ¿cómo si me está calumniando, por llamarlo de alguna manera, me está calumniando, está inventando algo que yo no hice? Pues no te preocupes, Dios dice, tú ora por él, bendícelo, no lo maldigas, no te defiendas. Verdaderamente que Dios nos pide a veces cosas que para nosotros humanamente son tan difíciles, pero que ahorita como vamos avanzando en lo que Dios nos pide, vamos a entender el por qué Dios nos lo pide. Y bien, dice, este es el punto 3, dice que el amor mismo, ¿verdad? Dice que el amor no busca el mal de nadie y el amor no busca lo suyo. Entonces tenemos que responder de una manera como Dios nos está solicitando, en amor, sin pleitos. Así es como debemos de responder. El número 4 dice, Edgar. ¿Es correcto que un cristiano demande a alguien? ¿Cómo se aplica Colosenses capítulo 3, versículo 13 a estas situaciones? Y luego dice, si se trata de una corporación, habrá ocasiones en las que una demanda legal pueda ser justificada. ¿Se puede aportar algún ejemplo al respecto? Es una pregunta muy interesante porque aquí es la contraparte. Estamos hablando hasta este momento en el supuesto de que estamos recibiendo una demanda, pero aquí Colosenses nos va a llevar hacia la idea diferente, hacia la idea opuesta. ¿Qué pasaría si nosotros deseamos demandar? Ese es un gran punto. Ok. Como cristiano, o sea, aquí la primera pregunta se está enfocando en una persona cristiana. Ya lo de las corporaciones, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero una persona, yo como cristiano, de acuerdo a lo que leímos en Colosenses 3:13, ¿es correcto que como cristiano yo demande a alguien? En base a lo que leímos en Colosenses 3:13, definitivamente no. ¿Por qué? Porque nos habla de perdonar, nos habla de soportarnos los unos a los otros. Aquí estamos hablando de que yo como cristiano, pero viene la otra parte, ¿no? Como decía Edgar, si estamos en una empresa, si formamos parte de una corporación, pues obviamente no todos van a ser cristianos, no todos van a tener ese mismo sentir de nosotros, de obediencia hacia Dios, de lo que Él nos pide. Entonces, ahí ya no dependemos de lo que yo piense, crea o de lo como yo deba de actuar. ¿Quieres agregar algo, Edgar? Bueno, en el caso de Colosenses, dice, sean comprensivos, tomándolo de la Nueva Traducción Viviente, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y esto, bueno, es algo que reiteradamente la Biblia nos lo enseña y nos lo muestra además. El amor de Dios, el perdón de Dios llega a ser absolutamente sacrificial. Sin embargo, también debemos de conocer que las leyes han sido establecidas por autoridades que a la vez han sido puestas por Dios, aunque ellos no lo reconozcan así. Dice Romanos capítulo 13 que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y estas autoridades han establecido penalidades para las personas, por ejemplo, que no cumplen un contrato. Entonces, cuando estamos nosotros ya a nivel corporativo, haciendo tratos con otros, que eventualmente no cumplen con sus propuestas, que no cumplen con sus acuerdos, que no cumplen con sus convenios o los convenios que hemos cerrado con ellos, nosotros debemos de saber que podemos tener un corazón perdonador, por un lado, en lo personal, en nuestra relación con Dios y nuestra buena voluntad hacia ellos, pero que a la vez puede haber consecuencias legales, así como pudiera haber consecuencias
físicas si una persona pues comete un acto garrafal. Alguien puede lanzarse desde una ventana y yo lo puedo perdonar si lo hizo de una forma, digamos, absurda, qué sé yo, pero pues, mi perdón no quita el golpe que se da a la persona, ¿no? Y entonces, eventualmente, las empresas o las personas que llegan a estar en una situación de incumplimiento pues, pueden estar enfrentando situaciones legales que inclusive puede ser que la propia ley me esté obligando a que yo actúe de manera puntual. Y esto, lejos de ser en perjuicio puro de la persona, puede ser algo que lo ayude. Por ejemplo, no es el caso de una demanda, pero sí la situación que se da, por ejemplo, con el hijo pródigo. El hijo pródigo está en una situación en donde él está tomando malas decisiones. Quizá no está haciendo algo ilegal, pero sí está haciendo algo que no le conviene. Y entonces va de mal en peor hasta que llega un punto en el que toca fondo. Y es gracias a que toca fondo que dice la escritura, volviendo en sí. Y ese volviendo en sí quizá no hubiera ocurrido si alguien lo libra de haber tocado fondo. Entonces, muchas veces, aunque es una pena, Dios utiliza aún las situaciones más adversas en las que una persona se ve envuelta para hacerlo volver en sí. Esto puede incluir, sin lugar a dudas, consecuencias legales. Así es. El punto número 5. ¿Cómo manejar las disputas entre cristianos? Qué interesante. Y viene una lectura en Primera de Corintios 6, del 1 al 11. ¿Qué dice Edgar? Muy bien, vamos a la lectura. Para puntualizar un poco más, Ofe, ahorita que veo la parte baja del punto 4, nos lleva ahí a Juan, a Juan capítulo número 18, versículo 23, sobre el tema anterior todavía. Okay. Dice ahí, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Estas son unas palabras de Jesús muy fuertes. Estamos hablando de que está él ya aprendido y está rumbo a ser enjuiciado, injustamente, por cierto, y luego va a ser sacrificado en una cruz. Y entonces es tomado por la ley en ese momento, pero en medio de la injusticia que él está viviendo, es golpeado en una mejilla. Y esto es muy interesante porque veíamos en Mateo capítulo número 5 que Jesús dice, pues, el que te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Aquí, en el versículo 21 o 22, déjame lo busco, eh, ahí vemos que le dan una bofetada, es en el versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Bueno, y entonces, bueno, ¿cómo reacciona Jesús? Si ya nos dijo que el que te den una mejilla, pues hay que ponerle la otra. Y lo que hace él es esto, él reclama. Dice, si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y aquí esto es algo interesante porque Mateo capítulo número 5 nos está hablando de no incurrir en una venganza personal. Lo que tú mencionaste hace rato es puntualmente importante. ¿Por qué? Porque dice Dios, mía es la venganza. Entonces nosotros dejamos los asuntos en manos de Dios, pero no quiere decir que Dios los va a dejar impunes. No, Él va a tomar acciones. Y pues la verdad, qué lamentable que Dios tenga que corregir a una persona bajo esas circunstancias. Sin embargo, en este caso lo que vemos es que Jesús, al estar siendo víctima de una injusticia, él pone eso de manifiesto y finalmente él deja que la injusticia corra, pero la deja por un propósito que era pues el de finalmente sí morir, pues por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese me parece que es un balance bien interesante entre por qué tener una actitud aparentemente benevolente hacia alguien que está actuando injustamente, bueno, porque hay propósitos más grandes que el dinero, por ejemplo, no se trata de dinero, se trata de almas, se trata de salvar a otras personas, y entonces no es dejar ser víctimas o dejarnos ser víctimas nada más, porque sí. Y ahora si te fijas, Edgar, sí. Es exactamente las mismas dos respuestas que dio Pablo. O sea, Exacto. hice algo malo, pues dímelo y lo pago.
pero si no, pues no tienes por qué estar haciendo esto. En el caso de Jesús, pues no tenían por qué estarlo bofeteando. Exacto, exacto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, versículo 1 al 11 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí, para empezar, me llama la atención pues que está hablando de que es el contexto de gente que es creyente. Así es. Dice el versículo número 2: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el que el hermano pleitea en juicio, y estos ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué fuerte. Básicamente habla de que cuando hay una disputa entre cristianos, o sea, dos personas que creen en Cristo, el asunto se debe manejar internamente. Esto es muy, muy importante porque es tema de testimonio a las personas que no creen en Cristo. ¿Y qué es lo primero que dicen si lo damos a conocer a los incrédulos, a las personas que no tienen nuestra misma fe? Que lo primero que dicen, ¿y eso que son cristianos? ¿O no? Siempre va a suceder así porque como cristianos siempre estamos bajo la lupa de las personas que no lo son, porque para ellos cualquier falta en nosotros es un defecto que no deberíamos de tener por ser cristianos. Y verdaderamente al final del texto que dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos sean perfectos. Claro que ese es un proceso y que hasta el día de Jesucristo Dios va a terminar la obra en nosotros, pero no es una excusa ni un justificante para andar dando mal testimonio a las personas que no tienen nuestra misma fe y que de algún modo pudiéramos nosotros ser una piedra de tropiezo para ellos, porque pues no estamos demostrándoles que ellos quieran ser como nosotros, ¿no? Si andamos en pleito entre los mismos. Y dice el texto algo bien importante, dice, en sí ya es una falta, o sea, en sí ya está mal que haya pleitos entre ustedes mismos, pues está peor que los de afuera se enteren de lo que ustedes están pleiteando, ¿no? Básicamente dice que estos los asuntos los tratemos de una manera interna sin hacerlo público a los incrédulos. ¿Esta? Sí, es una situación, como la propia escritura ahí lo dice, pues muy lamentable que haya asuntos dentro de la hermandad de la iglesia cristiana, pues que lleguen a los tribunales seculares. Lamentablemente ocurre. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conectados conoceremos casos. Yo en lo particular conozco algunos de hecho muy cercanos y todos ciertamente lamentables. Lo que Dios sin lugar a dudas espera es que nosotros lleguemos a tener pues, la actitud que tuvo Cristo, los unos con los otros. Y si eso llegase a ocurrir, pues la verdad es de que ni siquiera llegaríamos a esas instancias de estar llevando el desacuerdo a ese nivel. Ese es un gran recordatorio
de que pues no estamos glorificados. Esa perfección a la que se refiere la Escritura, en esos pasajes, 2 o 3 de los que hemos leído ahorita, dice sed perfectos. El concepto perfecto llevado al terreno del ser humano se refiere a la madurez espiritual. Realmente no hay uno perfecto, dice la Escritura, sino solo Dios. Dios es perfecto cabalmente. Cuando la Biblia se refiere a ser perfecto como un hombre o una mujer, pues se refiere a tener una solvencia moral, una solvencia espiritual que nos permite actuar de una forma madura. Y en ese sentido, nosotros tendríamos una gran capacidad para arreglar nuestras discusiones. Dice la Escritura que nosotros debemos darnos cuenta que algún día vamos a ser jueces de los ángeles. O sea, Dios nos da una gran capacidad porque Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Siendo Él el gran juez, deberíamos nosotros de tener la capacidad de poder tener buen juicio entre nuestros propios asuntos. Y bueno, es un hecho brutalmente lamentable y yo creo que sí, hay muchas personas alrededor del mundo que no han dado los pasos que se requieren para acercarse a Dios, para conocerlo, por el pésimo testimonio de muchos hombres y mujeres de fe que han recurrido no solamente a las demandas, la verdad, a veces a situaciones tan lamentables como los balazos mismos, así, los balazos. Iglesias en donde una reunión de pronto se torna en una trifulca, en donde llegan a los golpes y donde llegan a salir las armas y es algo que uno dice, no puede ser. Eso parecería una cantina y cómo es posible que sea una iglesia. Es algo que pone en vergüenza el nombre de Dios y nos debe de afectar a todos, porque dice la Biblia que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele y esa es una gran verdad. Así es. ¿Puede Dios ser glorificado por la manera en la cual respondemos a las demandas? Mateo 18, versículo 15 al 20. Dice, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente, si un creyente peca contra ti, háblale en privado, hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Gracias. ¿Puede Dios ser glorificado por cómo reaccionamos a la demanda? Definitivamente sí. Como decíamos anteriormente en el punto anterior, puede ser glorificado tanto como puede ser vituperiado el nombre de Cristo, porque si reaccionamos de una manera negativa, como ya lo decíamos, dando mal testimonio, pues no tan solo estamos ensuciando nuestro nombre o la congregación o el lugar donde trabajamos, sino estamos ensuciando el nombre de Cristo, porque lo primero que dicen, como ya decíamos, y eso que son cristianos, y eso que se dicen cristianos. O sea, y estamos ensuciando el nombre de Cristo, pero ¿puede ser glorificado? Claro que sí. Dice que si nosotros, vuelve al punto de que tenemos que tratarlo de una manera interna, que primero le reprendamos a esta persona, a la contraparte, y que tratemos de solucionarlo de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y no pleitamos y lo hacemos de una manera que hay comunión, se está glorificando Cristo, se está glorificando Dios, porque ahí hay comunión y en la comunión recordemos que ahí está Dios. Hay un punto también muy importante, Ofe, muy a tono a lo que comentas. En el versículo número 15, aquí de Mateo 18, dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Pero atención con esto,
Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Ahí veo varios elementos. El primero de ellos es el objetivo. El objetivo no es hacer sentir mal a la persona. El objetivo no es el intimidarlo. El objetivo no es maldecirlo. El objetivo no es el castigarlo o hacerle sentir el rigor de su pecado, sino el objetivo es recuperarlo, es ayudarlo. ¿Por qué me acerco? Pues me acerco porque lo primero que me mueve es el amor a esa persona. Esa persona está mal. Esa persona pecó contra mí, pero a mí me debe doler más lo mal que está esa persona. Y entonces, ese es el propósito. Luego dice, si no te escucha, bueno, lleva testigos y si los escucha, entonces has recuperado a esa persona. Has ganado a tu hermano, dice la versión Reina Valera. Significa que la persona se ha restablecido. Ese es el objetivo. Si no, dice, al final, tenlo como un gentil o un publicano. Y aquí hay un punto muy, muy importante, porque el gentil, desde la perspectiva judía, pues representa a alguien que no forma parte del pueblo de Dios. Y cuando una persona ha demostrado de manera fehaciente su incapacidad de comportarse como un creyente, lo que aquí dice la Escritura es, si ya le hablaste, si ya le exhortaste, si ya trataste de ayudar, pediste refuerzos, está orando por él, y no pasa nada, es muy factible que esa persona no se pueda comportar como cristiano porque no lo es. Considera que es un gentil, considera que es un publicano. Ya en lugar de exhortarlo a que se comporte como cristiano, compártele de Cristo. Esa persona necesita nacer de nuevo. Llévalo a los pies de Cristo. Y esta es una situación increíble. A veces, muchos de los problemas que llegamos a tener con otras personas, pues es precisamente por la falta de Cristo. Y entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que me debe y me pague lo que me debe, o el enfoque es que de mí nadie se burla porque yo soy un hijo de Dios y esa persona la va a lamentar. O mi enfoque es decir, pobre persona, usted no tiene a Cristo y si se va sin Cristo a la eternidad, esto va a ser terrible. Y entonces, esta situación, este malentendido, este desacuerdo o esta cosa que inclusive nos está llevando a una demanda, es una gran oportunidad para que la persona reconozca quién es el Señor y se entregue a Él. Y este es el objetivo ahí de Mateo 18 que me parece que es importantísimo destacar. Así es. 7. ¿Qué podemos decir sobre nuestros derechos? ¿Cómo se relacionan nuestros derechos con la forma en que resolvemos nuestros problemas o conflictos? Primera de Pedro 2, del 20 al 21. Tomado de la Nueva Traducción Viviente dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Gracias. Dice, no hay ninguna gloria, o sea, no hay ningún mérito, no hay nada que aplaudirte si tú pagas por algo que hiciste, ¿correcto? Claro. Pero dice, pero en cambio, si tú padeces el agravio por algo que no hiciste, entonces, ¿qué está pasando ahí? Si tú lo soportas, estás cediendo tus derechos por amor, por obediencia a Dios, entonces tu acción va a ser aprobada por Dios. Sí, claro. Y aquí yo creo que algo muy importante, Ofe, es que nosotros debemos de estar conscientes que de manera natural, pues va a ser muy difícil que querramos ceder nuestros derechos, sobre todo si sentimos que hemos sido víctimas de una situación, pero si ponemos las cosas en manos de Dios, Él puede darnos la capacidad de poder actuar para buscar el provecho de la otra persona, aún a costa de ceder mis derechos. Y esto es algo que literalmente solo Dios puede hacer. Bueno, y aquí cabe, Edgar, si me lo permites, mi testimonio personal que ya conoces. Sí, sí, sí. Bueno, hace un año, para todos los que nos escuchan, aproximadamente más de un año, yo trabajaba con un socio.
no nos vimos, bueno, no me vi en la necesidad de demandar, no quise demandar, bueno, la persona esta que era mi socio, él me defraudó a mí, me robó por ahí una cantidad considerable, al saber que yo ya no estaría con él asociada porque yo iba a estar por mi cuenta, entonces eso le molestó y pues lo que me debía por ahí ya no me lo dio. Entonces entré en ese dilema que hablábamos en un principio, pues ¿qué hago? Lo demando, voy y lo reclamo, en ese dilema, ¿no? De qué hacer y siempre que fuera algo correcto, algo que no desagradara a Dios. Entonces, en esa ocasión, antes de yo pedir consejo tanto a Edgar como al doctor, como mis líderes espirituales que son, pues primero oré, ¿no? La primera instancia siempre es Dios. Y oré y, Señor, pues dime qué hago, porque pues yo no quería ceder mis derechos, porque era mi derecho a que me pagara, era un trabajo que yo había hecho, era mi cliente que yo había traído, o sea, tenía muchas razones el por qué yo debía de pelear eso que a mí me correspondía. Mas, sin embargo, yo fui a Dios y le digo, papá, pues dime tú qué hago, o sea, porque en mi carne pues es bien fácil, ¿no? El hacer esto o aquello y tengo muchos medios y tengo muchos conocidos que de alguna manera me pueden ayudar y pues él me tiene que regresar lo que es mío. Pero Dios me dijo claramente y audible me lo dijo Dios, no pleitees. Y cuando Dios me dice eso, yo dije, ok, Señor, te cedo mis derechos, no más razones, no te voy a dar más razones de por qué sí, tú me estás diciendo no pleitees, así tal cual me lo dijo Dios, no pleitees. Y dije, ok, Señor, no lo voy a hacer. Al final del día, pues no me pagó, Dios tenía otras respuestas y otra enseñanza para mí, que ahorita pues obviamente con todo esto se pone más claro el por qué. Y cuando yo oraba y le decía, papá, bueno, ¿sabes qué? Yo me tocó la mejor parte, yo le decía a Dios. No me pagó lo que Él me debía, Señor, pero a mí me tocó la mejor parte porque Él se quedó con lo económico, pero yo me quedé con la satisfacción de obedecerte. Y entré en un gozo que no podía explicarme cuando yo oraba eso por haber obedecido a Dios. Ahí Dios no le interesaba el dinero, le interesaba mi obediencia. Viene a mi mente como cuando el joven rico, ¿verdad?, le preguntó a Jesús, pues, ¿qué debía de hacer? Y él le dijo, pues, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero él se entristeció tanto porque era mucho lo que tenía y no lo siguió. Entonces, aquí en este caso, cuando Dios te da una instrucción, por más que creas que te va a costar, sigue la instrucción de Dios y vas a ser el que va al final del día a ganar. ¿Edgar? Así es, Sofe. La verdad es de que es una lección que hoy puedes contar, digamos, ya sin sentir esa opresión en el Sin pecho, dolor. con toda seguridad. Sin dolor. Claro, pero pues obviamente no es fácil, sin lugar a dudas, pero Dios te dio la capacidad, Dios te dio el momento, lo que se requería para que tú pudieras dar los pasos de obediencia, a pesar de que pues, te hubiera gustado que fuera diferente. Entonces, yo creo que podemos confiar cada uno de nosotros en que el mismo Dios que estuvo contigo, que estuvo con Josué, que estuvo con Jesús, que estuvo con Pablo, también está con nosotros, independientemente de las circunstancias, aún circunstancias adversas, y que Dios puede utilizar aún los juicios erróneos para demostrarle a otros en quién hemos confiado. Así es. Si me permites, Edgar, vamos a resumir qué Sí, adelante. espera Dios de mí cuando enfrente una demanda. Número 1, que no reaccione como la gente común, como la gente que no lo conoce. Número 2, que si debo algo, no me haga, que si tengo la culpa lo pague, que si no hice nada malo, simplemente confíe
confíe y Él hará. Número 4, amar, bendecir, orar por nuestros enemigos, no maldecir, no pleitar. 5, si es entre cristianos, sufrir el agravio, no hacerlo público, guardar el testimonio. 6, ponernos de acuerdo con la contraparte para que Dios esté en ello, en comunión, y Dios sea glorificado. Y 7, la que más nos cuesta, someter nuestros derechos a Dios para que nuestra acción sea prosperada o aprobada por Él. Correcto, un excelente resumen, Ofe, muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad es de que yo sé que ha sido una sesión muy interesante para todos. Agradezco muchísimo la atención, la presencia. Y bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta. La verdad es de que todos han estado muy atentos. Aquí no ha habido por el momento comentarios y no ha habido preguntas, pero si las hay, es el momento. Hablen ahora o callen para hasta la próxima sesión. Sí, no, les animo muchísimo a que pongan por aquí alguna pregunta, hagan algún comentario. Son situaciones de pronto complicadas, muy lamentables, y bueno, a veces tampoco es fácil abrirlas. A veces nos toca estar de un lado, a veces nos toca estar de otro, pero las injusticias duelen mucho. Y recuerdo, por ejemplo, estaba estudiando hace algún tiempo y en alguna de estas sesiones lo menciono, el tema de la ética. Y el concepto de la ética se desarrolla en el mundo griego antes de Cristo. Y Aristóteles reflexionaba y pensaba en que en el ethos, que era como se le llamaba a una casa, a una vivienda, a una habitación, era muchas veces lo que se utilizaba para definir la calidad de una persona. Y él decía, no, no es donde la persona habita, sino lo que habita en la persona lo que lo define. Y él comenzó a hablar acerca de los hábitos. Y entonces comenzó a decir que había algunos hábitos buenos que se convertían en virtudes y se practicaban, y había otros hábitos que no lo eran. Y el primero que él mencionó fue la justicia. Y entonces hay un punto muy importante porque ¿cuál fue la base? Él no tenía Biblia, no era judío, estaba completamente ajeno al mundo que nosotros conocemos como bíblico o judeo-cristiano. Y Aristóteles, sin embargo, llega a algo muy, muy, muy parecido a la regla de oro. ¿Cómo sé que la justicia es importante? ¿Cómo sé que la justicia es buena? Porque cuando actúan injustamente en contra de mí, me doy cuenta lo valiosa que es. Y así es, cuando actúan de forma injusta con nosotros, es algo horrible. Acá levantó la mano Sara, si me parece bien. Sara, si quieres igual abrir el micrófono con toda confianza, tendrás algún comentario, alguna aportación, algún testimonio. Adelante con confianza. Déjame ver. No. Dice Jorge, es muy triste cuando las personas son manipuladas por sindicatos para demandar al patrón. Bueno, pues en todos lados se cuecen habas. El tema de los sindicatos, obviamente, pues es una defensa en contra de los abusos de los patrones. En alguna de las sesiones llegamos a mencionar ampliamente pues, que el concepto del empleado pues, es relativamente moderno. La propia Biblia no habla del empleado, habla del esclavo. Y bueno, las primeras empresas que surgieron ya en la era industrial, pues trataban a sus empleados como esclavos y había cualquier cantidad de abusos. El sindicato, sin lugar a dudas, ocupó un lugar muy importante en la historia de la humanidad pues, como una defensa. Digo ocupó porque sí, hoy por hoy, aunque no podemos generalizar, muchos de los sindicatos han caído en lo contrario, han caído ahora en el abuso ahora a las clases patronales. Y en cualquier caso, el abuso es incorrecto, sea de los que tienen el dinero, sea de los que no lo tienen, sea de los que son muchos o de los que son pocos, siempre el abuso es algo incorrecto. Gracias por el comentario, Jorge. ¿Alguien más? Muy bien. En el caso, Sara, ¿habías levantado la mano o si quieres abrir ahí el micrófono con confianza? No, le picaste por accidente. Muy bien. Ahí quedó. Bueno, no te escuchamos, pero interpretamos que todo en orden. No te vamos a demandar por esto, no te preocupes.
Muy bien. Ofe, si quieres abrir tu micrófono una vez más, aprovecho para decirle a este Rodrigo San Pedro, ya te puse ahí el enlace, el link para la página. Como quiera, yo tomo tu dato, Rodrigo, y se lo paso a Carlos. Tú vas a encontrar en la página ahí del CBMC Latino los datos de varias personas en el Ecuador, algunos en Quito, pero como te comento, ahorita la cosa está funcionando muy fuerte en Machala. Está ahí el contacto de María Aguirre, de Jorge Pantoja, de Melvin Torres. Eh, el líder es el ingeniero Carlos Pantoja. Ahí está su número. Como quiere, yo le voy a pasar tus datos a él y espero que pronto estén en contacto. Y bueno, pues no sé si haya algún otro comentario, algo que quieras decir, Ofe, para cerrar. Pues no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes por la atención, por haber estado y participado en esta sesión y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Ofe. Un gran tema, un tema complicado, un tema polémico inclusive. Sin embargo, bueno, la Biblia es contundente. Yo creo que muchos o podemos estar de acuerdo que la Biblia dice algo que no nos gustaría que dijera. Me encantaría a mí que dijera, no, si tú eres un hijo de Dios, olvídate, te voy a deshacer a tus enemigos. Y muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, cosas así muy interesantes que nos dejan ver cómo Dios escuchaba el corazón, por ejemplo, de David, pero la verdad es de que en el Nuevo Testamento en particular encontramos que Dios nos invita a tener un corazón perdonador. Le decía eh, Pedro al Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y es interesante que simplemente se le hubiera ocurrido preguntar que cuántas veces. O sea, si lo pensamos por un poco es, ¿de dónde sacó la idea que había un número de veces en las que se podía perdonar? Y bueno, la razón es de que había una doctrina enseñada por los fariseos o algunos de los maestros de la ley de aquel entonces, que enseñaba que una persona no podía perdonar a otra por un mismo pecado más de 3 veces, no podía perdonarlo 4 veces, lo máximo era 3, y eso basado en Amós capítulo 1, varios versículos, en donde decía que Dios había perdonado a varias ciudades, como Corazín y otras, hasta 3 veces, aún la cuarta, pero no más. Y entonces decían, bueno, pues como una persona que no es Dios va a perdonar más que Dios. Entonces ahí pero Jesús cuando le contesta a Pedro, le dice, no, 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 eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tengas un corazón perdonador. No te digo que hasta 7, sino que te digo que hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Muchas, es lo que quiere decir. Ten una actitud de perdonar. Y eso es algo profundamente espiritual. Entonces, bueno, pues hoy lo recordamos con este tema tan complicado. Y pues muchísimas gracias a todos. Les animo muchísimo a que estén al pendiente de esta grabación y de todas las demás de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios, las 39 sesiones. Un abrazo, un saludo, una bendición para todos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias una vez más, Ofe. Bendiciones.